Este tema, verán qué importante es para mí tratarlo. Em, yo tengo experiencia en el uso de software, como lo indicó Evelyn. Ya he trabajado con varios suficientemente diferentes, competencia entre sí en el mercado. Pero también, como profesor, he tenido la oportunidad de ver el uso del software para la creación de planos, para la creación de modelos 3D, y he visto cosas que deben ser corregidas, o al menos observaciones, podríamos llamar buenas prácticas, que ustedes deberían aplicar a la hora de crear sus planos. Yo trabajé en la industria un tiempo y justamente muchas de las cosas que hice fueron a partir de el modelado 3D y la creación de planos para elementos de turbinas de gas. Entonces, en ese entonces conocí a gente muy avanzada en la creación, digamos, en general de planos, gente que inclusive lo hizo previo a la existencia de las computadoras. Y eso le da a uno un feeling diferente con respecto a qué es un plano en sí. Ok, entonces, lo que yo quiero hoy es por lo menos transmitirles algo de la experiencia que he tenido, específicamente en modelado 3D y planos, porque creo que se inicia en la universidad, al menos en las etapas en las que muchos de ustedes, que entiendo que la mayoría de los que están aquí presentes son estudiantes universitarios, se inicia sin una estrategia para crear el plan. Ok, entonces yo quiero hablarles hoy justamente de algunos detalles de esa estrategia, y también quiero indicarles, antes de comenzar, qué cosas no son las que vamos a hacer. No vamos a aprender de SolidWorks como tal, sino que vamos a aprender cómo se hacen algunas cosas usando SolidWorks. Ya, es la excusa, es la herramienta. Yo le decía a los pensadores que a mí me interesa mucho no tanto concentrarnos en una herramienta, sino hacer lo que les expliqué, ¿verdad? Una serie de observaciones generales. Estoy ahorita compartiendo la pantalla del iPad y voy a apagar mi cámara para poder hacer esto un poco más eficiente. No sé si logran ver. Bueno, como era un taller, eh, yo lo que pensé fue hacerlo como he estado dando las clases ahora en la pandemia, que es transmitiendo y escribiendo, digamos, directamente. Y como pueden ver, mi agenda son básicamente 2 puntos, pero esos 2 puntos quiero sacarles bastante provecho. Entonces, me voy a concentrar en el punto 1 durante la primera parte, en lo que yo llamé buenas prácticas para el modelado 3D de piezas mecánicas. Voy a hacer primero una breve explicación y luego una demostración con Solid de esto. Eh, Creo que comienzo por ahí porque es lo más sencillo, ¿sí? Comienzo por la parte más simple, pero que hay mucho error. Cuando usted modela una pieza 3D, usted siempre debería cuestionarse su ubicación en la máquina. ¿Ok? Eso es lo más importante, porque su ubicación en la máquina le va a decir todo lo demás. Le va a decir las zonas críticas, que vamos a hablar de ellas en un rato, le va a decir cuáles van a ser las principales características que tiene que tener ese modelo y cuáles no. A veces exceden la cantidad de detalles que le quieren poner al modelo 3D y eso no sirve. Entonces, su ubicación en la máquina es lo primero que hay que cuestionar, hay que verla en el contexto del ensamble. Y ojalá, esto es muy importante, pero
depende de dónde estén ahorita, si están en la U, si están en una empresa, etcétera, deberían hablar con la gente que la va a manufacturar. Manufacturar slash medir. Esas dos cosas son críticas. Cuando usted entiende el contexto en el que va a funcionar, el contexto en el que va a ser creada y dónde va puesta, bueno, perdón, y cómo se va a medir, con esos tres parámetros usted puede hacer una muy buena pieza. ¿Ok? Recuerden que la creación de piezas se viene haciendo en realidad desde que tenemos acceso a las computadoras, desde los años 70. Pero antes todo se hacía en papel. La idea y concepto global estaba hecho en un plano, no existía modelo 3D. Entonces, el 3D no es la pieza. Esa es otra diferenciación sumamente importante. El 3D que ustedes van a hacer no es la pieza, ¿ok? La pieza va a ser lo que termine producido. Entonces, con lo que ustedes generan, se tiene que poder hacer eso y no al revés, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque la precisión del 3D no es lo más importante. El plano es lo más importante. ¿Ok? Estos son algunos axiomas que me parece que deben entender. ¿Y por qué lo aclaro aquí? Ok, es que a veces quieren hacer partes con tanto nivel de detalle en el 3D, con tantísimo nivel de precisión, que invierten mucho tiempo en cosas que se pueden corregir en el plano o detalles que se pueden especificar en el plano. ¿Ok? Entonces, el 3D tiene que ser suficientemente bueno, pero no debe ser una representación perfecta de la pieza. Entre otras cosas, porque uno, el plano puede llevar mucha más información que el 3D. Dos, la persona que manufactura puede todavía tomar algunas libertades a la hora de construir. ¿Ok? Entonces, ese primer punto es crítico. Ustedes tienen que entender eso para liberarse un poco de presión a la hora de generar un buen 3D. Bien, todas estas notas que yo estoy tomando, igual las voy a compartir después con los organizadores para que se las hagan llegar. Voy a intentar usar la mejor letra posible, pero creo que les va a quedar un marco y lo que me gusta de este formato que estoy usando, marco teórico, es que estamos creando la presentación al mismo tiempo. Entonces se vuelve un poquitito más interactivo, que cuesta mucho ahorita en la pandemia, ¿verdad? Ser interactivo. Ok, entonces ese es como nuestro mindset inicial. O sea, yo no tengo por qué hacer un modelo perfecto. Además de que cuando yo manufacture ese modelo 3D, la persona que está en máquina va a tomarse ciertas libertades para poder lograr algunas cosas. Idealmente, uno debería tener una comunicación constante entre la manufactura, el diseño y la inspección. O sea, estos tres deberían estarse retroalimentando, idealmente. No siempre ocurre, pero cuando usted envía su diseño a manufactura, ojalá ya lleve suficiente retroalimentación de ellos para que no se lo devuelvan y no se pierda tiempo. Bueno, pero concentrémonos específicamente en el diseño, que es lo que nosotros hablamos de hacer un 3D. Una cosa que me gustaría que de una vez quede claro es que yo veo que se usa indistintamente el término páseme los planos para hablar de los modelos CAD. Y eso es también otra cosa muy diferente, ¿verdad? Planos
no son modelos CAD. Esto es más de terminología, pero es que necesitamos ir puliendo de lo que estamos hablando. Yo ahorita me voy a concentrar en modelos CAD específicamente. ¿Ok? Bueno, entrando específicamente en los modelos CAD, vamos a generar una estrategia global de cómo deberían hacerse estos modelos CAD. Y para mí, lo más correcto es comenzar primero agregando materia, si lo quieren llamar así, agregando materia y luego quitando materia. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Cuando usted tiene un objeto 3D que tiene huecos, cavidades, cambios de diámetro, tiene chaveteros, tiene X cantidad de características, su modelo 3D debería comenzar primero por las geometrías más fundamentales aditivas. O sea, yo comenzaría primero haciendo cilindros que peguen con otros cilindros, ¿verdad? Y que conforme se van agregando las diferentes características, yo genere el cascarón general sin huecos. Solamente el sólido completo, la pieza grande como si fuera un bloque de materia prima. Le llamo materia prima porque uno nunca va a conseguir una materia prima que esté compuesta de cambios de diámetro y demás, pero la idea es esa. Imagínense primero agregar toda la materia que se pueda y después le van haciendo cavidades, ¿verdad? Todas las cavidades que se necesiten se las vamos agregando de manera que nuestro sólido al final ya representa el objeto completo. ¿Por qué hacerlo de esa manera? Porque el modelo se simplifica. El modelo es más sencillo. Y otra cosa muy importante es que el modelo permite la corrección de corrección de errores. Más fácil. No sé qué tanta experiencia tienen ustedes ahorita haciendo modelos 3D, pero una de las peores cosas es tomar un modelo 3D que hizo otra persona. Levante la mano cuántos ya han tenido esa experiencia, tener que agarrar un modelo 3D hecho por otra persona, que pueden levantar la mano igual que en Zoom, ¿verdad? Eh, Toman un modelo 3D hecho por otra persona y no se entiende absolutamente nada. Y además, tengo un par por ahí, un par de manos levantadas. Más de eso, no solo no se entiende nada, ¿cuánto tiempo se invierte buscando el error? ¿Cuántos han optado por hacer la pieza nuevamente de cero en lugar de utilizar la que les pasaron? Levanten la mano. Bueno, otra vez, vas a los mismos que levantaron la mano antes. Y eso tiene sentido. Absolutamente ningún sentido. Porque vamos a desperdiciar tiempo. Eh, Aquí pasa también que uno puede descargar archivos de internet como de páginas famosillas como GrabCAD. Y en GrabCAD se usa mucho el formato STEP, STEP. Y el STEP tiene el inconveniente de que es un formato que genera las operaciones por mí, ¿verdad? Porque es un archivo comprimido. Entonces, ese step, pues no necesariamente va a salir en el mejor de las secuencias y va a ser muy difícil de leer. Eso, pues, es un imponderable utilizando formato step, pero a lo que me quiero referir ahorita es lo que cuesta entender un buen modelo por no seguir una buena estructura.
Y justo cuando estamos hablando de esto, vamos a tener que hablar de la herramienta fundamental de todo modelo 3D, el sketch. ¿Ok? El sketch debería ser lo primero que usted intente para cuando va a crear una pieza, en lugar de ponerse a hacer operaciones booleanas de una vez. O sea, hay gente que comienza haciendo cilindros, ¿verdad? A pegar otro cilindro por aquí, cuando en realidad lo mejor que se debe hacer es intentar hacer la sección transversal de una vez en mi sketch. Intentar hacer la sección transversal de una vez adentro del sketch, porque con ella tengo algo que generando los cilindros no tengo, y es que puedo observar todas las dimensiones de manera idéntica a como vienen en muchos planos, ¿verdad? En realidad esto sería diámetro medio, diámetro medio. Y además puedo tener la relación directa entre las diferentes propiedades mostradas. Quiere decir que para corregir un error en este primero, yo tengo que andarlo buscando, metiéndome en los diferentes cilindros y sus correspondientes sketches. En cambio, en este segundo, corregir un error, tengo toda la información en el sketch enfrente de mí. Puedo hacer los cambios y puedo visualmente relacionar inclusive diámetros. Ustedes saben que SolidWorks tiene, todos los formatos CAD tienen parametrización, o sea, yo puedo relacionar un diámetro con el otro o una ecuación. Entonces, fundamentalmente siempre deberían comenzar con un sketch que intente abarcar la mayoría de características de una vez. ¿Ok? Hay algunas de esas características que no deberían ir puestas en el sketch, por lo menos en mi experiencia. Pero vean que el que dibujé ahí está totalmente de la mano con el consejo anterior de que estoy imaginándome primero la geometría más burda, o sea, el bloque completo, sin agujeros, sin nada. Ahí está la sección transversal de esa figura, sin más cosas. Una vez que usted tiene su sección transversal completa, sólida, ok, ahora sí, comience con la sustracción de materia. Yo lo llamé hace un rato quitando materia. El quitar materia significa, vamos a ponerlo por aquí, quitar materia, significa, ahora sí, usar comandos como el subtract, como whole, ¿verdad? Todos los comandos que quiten cosas. Una de las principales razones por las que yo les recomiendo hacer esto así es porque hay piezas que tienen secciones transversales tan complicadas, tan complicadas, que terminan haciendo trabajos dos veces. O sea, terminan generando, si lo hicieran por el método de la izquierda que les hablé, comienzan a generar extrusiones para quitar material y le pasan por encima a agujeros que hicieron previamente. Entonces, uno revisa el árbol de operaciones y hay 10 operaciones que se pudieron haber resumido en dos. O sea, a esta gran pieza de acá, que tengo lista, yo perfectamente nada más, una vez que la generé, de mi sólido, yo puedo hacerle un sketch que quite lo que yo quiero quitar. ¿Cómo fue el agujerito que dibujé antes? Ah, sí, al revés.
Yo puedo hacer un sketch que quite de una vez todo el material que yo quiero quitar, ¿verdad? De una vez con un solo sketch puedo hacer esa forma en rojo, revolucionarla y abrir esa apertura, en lugar de, como hace mucha gente, hacer primero un subtract de esto y luego otro subtract de esta región. Eso es un desorden de operaciones muy complicado de realizar posteriormente. Otra cosa que se debe dejar para el final, después de que usted hizo todo, retiró toda la materia, por último, chamfers y fillets, chaflanes y redondeos. Eso debería ir al final, ¿ok? Porque eso corresponde al detallado de la pieza. Entonces, como lo estamos mandando al final, automáticamente lo que le quiero decir a ustedes es no lo agreguen a los sketches. Yo veo que quieren generar el sketch y le quieren poner por aquí el chamfer, por aquí el otro chamfer, por aquí el otro chamfer. Y entonces, por supuesto que el sketch les comienza a pedir a ustedes, vamos a ponerlo aquí abajo para poder hacer el comentario que quería hacer. Yo veo que quieren agregarlo dentro de su sketch, ¿verdad? Acá, aquí. Les quieren agregar los chamfers así, así, así. Por supuesto que el sketch les pide a ustedes que agreguen cotas angulares, ¿verdad? Porque al agregarlo dentro del sketch, como ya lo vamos a ver, no se puede usar el comando chamfer, sino que soy yo el que tiene que hacer una línea 45. Entonces, él les pide que agreguen el ángulo, luego les pide que agreguen el otro. Pero digamos que a usted se le olvida dimensionar uno de ellos. Cuando usted comienza a agregar dimensiones a su sketch, ¿verdad? De repente hay algunas cosas que están adecuadamente bien dimensionadas, pero otras que no. Entonces, esta región no le agregan dimensión. Y usted la manipula después, no se da cuenta, mueve un punto. ¿Y qué pasa? Este chamfer de acá, como no está bien dimensionado, se tuerce todo. O ustedes intentan modificar el sketch, moverlo, y como no está adecuadamente restringido tampoco, porque hay otro tipo de restricciones que se le pueden poner, duran un montón de tiempo intentando estructurar ese sketch. Ok, olvídense de eso. No le agreguen chamfers al sketch, no hagan esto, sino que utilicen el comando chamfer cuando ya tienen su sólido listo, ¿verdad? Ya todo está preparado, la materia fue agregada, quitada, y entonces ahora sí, hagamos un redondeo del borde. Es más, de haberlo dejado. Hagamos un redondeo del borde de manera que represente el filo que le queremos quitar a ese borde. Una de las ventajas que tiene eso es que ese chamfer podría estar también presente aquí, podría estar también presente en la parte de atrás con un solo comando. Y dado que en muchos diseños se le pone a todos los chamfers la misma profundidad por simpleza y el mismo valor, con un solo comando modifico todos esos chamfers de una vez en todos los bordes donde estén disponibles. ¿Ok? Entonces, ese es mi tercer gran consejo para la parte de modelado 3D. Quítenle todas esas características y déjenlas para el final. Y la última acotación con respecto a chamfers, es un gran asterisco, es eh, los chamfers y fillets no siempre van en el modelo. O sea, no solamente les estoy diciendo déjenlos para el final, sino también les estoy diciendo cuestiónense si los necesitan del todo.
por lo que les hablé al principio de precisión dimensional. Chamfers y fillets normalmente son hechos durante la manufactura por la persona que está a la par de la máquina. Normalmente se asignan cantidades muy estándar, 1 o 2 milímetros. Tiene que haber una razón de peso muy específica de la industria para la que usted trabaja para que se cambie eso. Entonces, pueden ir perfectamente en una nota en el plano. Es de ese tipo de cosas que les comentaba al inicio, no se tiene que tener una representación perfecta del modelo 3D si el plano lo puede incluir y lo refleja mejor. ¿Ok? Muchas veces los planos indican algo así como todos los chaflanes, uno, dicen 1 milímetro y 45 grados. Y ya, listo. El modelo 3D no tiene por qué llevarlos. La persona de manufactura los incluirá en las zonas que se considere necesario y ya. ¿Ok? Entonces, todo lo que les acabo de mencionar lo vamos a hacer ahorita rápidamente utilizando SolidWorks. Voy a dejar de compartir pantalla por acá. Y voy a compartir pantalla, pero en mi computadora. Ok, creo que ahí se ve. Sí, perfecto. Pues todo lo que les vengo mencionando lo voy a hacer en una serie de pasos, además de un último que dejé por aparte para que lo podamos, para que lo podamos ver. Voy a hacer una pieza sin plano, me la voy a inventar, porque también es un poco complicado compartir pantalla y plano al mismo tiempo. Eh, y aquí voy a hablar de otra serie de consejos que como va a quedar grabado, pues no se ve, o sí se ve, deberías estar, todo lo pueden ver porque me parece que Se alguien, ve, digamos, la ventana de SolidWorks. sí, no he hecho nada todavía, Ok, perfecto. vamos, estaba acomodando la introducción. Voy a dar otra serie de consejos que van a quedar grabados, pero no voy a poder estarlos escribiendo por, obviamente, tener que estar manipulando el programa. Entonces, ya yo estoy dentro de mi ventana de croquis. Les recomiendo de una vez también que cuando hagan su modelo 3D, intenten imaginarse la posición final de la pieza y respeten los planos de trabajo de SolidWorks. Es decir, alzado, vista lateral y planta. Recuerden que planta es vista superior. Yo usaría planta, dado que lo que quiero imaginarme es un eje, quiero imaginarme cómo se ve por encima, e intentaría que todas las piezas respeten esa misma convención de cómo las voy a ver por encima, para que desde el plano la pieza esté lista en posición y no utilizar al principio planos al azar. Eso ayuda mucho cuando hay que corregir errores. Ok, vamos a hacer un eje en que yo comienzo con geometrías. Voy a comenzar con geometrías totalmente estándar, un rectángulo, otro rectángulo por acá. Observen cómo estoy generando mis rectángulos a partir de los puntos de los rectángulos que ya están. Intento aprovecharme de la geometría existente. Vean, voy a usar la restricción de Solid que me permite que la parte superior del rectángulo sea colineal. Ya cuando tengo listos mis tres rectángulos, recorto entidades en la parte interna para que me quede una sola gran pieza. Finalmente, me fijo si está bien definido. Observen que dice insuficientemente definido en la parte inferior. Entonces vamos a acotarlo de manera que quede bien definido. Otro consejo, las cotas de su sketch
no tienen por qué ser las cotas de su plano. Ojalá se parezcan mucho, ojalá, es lo más recomendable, pero no tienen por qué serlo. A veces en el sketch se tienen que tomar libertades para poder crearlo. Entonces, vean que primero acoto así como está. Nada más le estoy diciendo a SolidWorks que me permita acotar las diferentes regiones sin preocuparme por la dimensión. Y esto lo voy a hacer por, ya no sé cuál. Es preferible primero que todo esté acotado dentro del sketch y tenga una referencia antes de que yo comience a hacer cambios. Porque cuando yo comience a hacer cambios puede pasar, yo le doy una dimensión demasiado grande a esto y el sketch se deforma. Cuando ya SolidWorks tiene cierta cantidad de referencias y usted cambia una dimensión, él logra mantener la proporción entre las referencias y su forma se mantiene. Entonces, eso es bastante útil de saber y le evita a uno muchos dolores de cabeza. Entonces, estoy acotando algunas de las partes y mi sólido ya casi está listo. Vean que las líneas van cambiando de azul a negro. Cuando está negro es que la línea está totalmente definida. No sé qué le falta. Okay. Parece que no respetó la colinealidad. Y me queda ok, es que no está respetando la diferencia. Ah, ya. No está fijo, no tengo un punto fijo. Uno puede comenzar a observar los puntillos que quedan libres. Ven, todos estos puntitos de aquí son puntos producto del corte que le hice cuando hice el recortar entidades. Eso sí es importante intentar mantenerlo, pero tampoco es obligatorio. Ven que mi modelo es bastante estable. Está manteniéndose sus proporciones, simplemente no está ubicado en un cero. Si la única restricción que me falta es que no esté ubicado en un cero, pues no es crítico. Yo lo que sí voy a hacer es obligarlo a que esté en un cero. Para poder lograr eso, voy a borrar esta línea y voy a extender esta. Intenten no tener tantos puntos sueltos en sus líneas. Intenten nada más tener líneas completas para no tener tanta dimensión suelta. ¿Okay? Y bueno, evidentemente tuve que dimensiones. Acá. Y ya con eso estoy en completamente definido, que es donde quería estar. Ya al estar en completamente definido, yo puedo hacer modificaciones para que el eje tenga proporciones realistas. Imaginemos un eje de 30 centímetros de largo. Cada uno de estos hombros puede ser de 90. Puedo decirle a este hombro, aquí mismo desde el comando de SolidWorks, que sea igual a esa dimensión. Puedo ponerle inclusive igual a esto. Ya con eso copia la dimensión. Ven que aparece el comando de parámetro acá. Signo de sumatoria aparece por ahí, que significa parámetro. Y finalmente, voy a corregir estos dos diámetros. Estos son radios ahorita, 30
y 50. Ok. Ya manteniendo la definición completa y manteniendo la proporcionalidad, me puedo salir del croquis sin ningún problema. El croquis no tiene nada, está solito, no está asociado a nadie. Ahora ya puedo comenzar a pensar en las operaciones. Voy a hacer primero una revolución. El eje de revolución lo quiero hacer alrededor de esto. Revolución completa. Y listo. Aquí termino la primera parte en la que les dije, ubiquen el sólido torpe, el sólido grande. Aquí agregué la mayor cantidad de material relativa a todos los diferentes componentes. Si me equivoco, puedo volverme a meter al sketch y cambio las dimensiones absolutas del eje en una sola operación. No tengo que andar buscando aquí en mi árbol de operación. Y ahora puedo imaginarme que el eje es hueco, entonces para ese eje hueco yo haría un segundo sketch. Ese segundo sketch lo quiero colocar en el mismo plano. Lo busco acá en el árbol, lo coloco en el plano de planta y voy a decir de frente. Voy a hacer un sketch bastante sencillito. Quiero que sea un agujero que pase de lado a lado. Es más, voy a hacer un cambio de diámetro por aquí. Vamos a hacer un agujero primero está ahí y luego un agujero por aquí. ¿Pude haber hecho dos comandos de agujero? Sí, también es perfectamente posible. Y nada más quería comprobar el punto de que podemos hacer primero las operaciones aditivas y luego las subtractivas. Este agujero es de 20. Luego, no voy a mencionarlo completamente porque estamos cortos de tiempo. Este es de 149.51, casi pego, son 150. El otro sketch lo voy a dejar libre. Y voy a recortar. Este sketch lo voy a dejar libre como les indiqué por cuestiones de tiempo. Pero una vez que lo tengo, salgo. Y ahora le voy a pedir que hagamos una revolución con subtracción. Eje de revolución, creo que sea ese. Dirección 1. Perdón, la operación era extruir corte de revolución, ¿verdad? Me metí mal. Eje de revolución es ese. Listo. Entonces ya tenemos nuestro agujero de diferente diámetro colocado y terminado. Por último, vamos a agregarle a esto chaflanes y redondeos. Vamos a agregarle unos cuantos redondeos, especialmente los redondeos que representan a la manufactura. Vamos a agregar un redondeo ahí y otro redondeo por acá. No lo pongo en ningún otro lado por lo siguiente. Esas regiones donde hay hombros, piezas mecánicas, van a ser producidas en torno, como en el caso de una pieza como esta. Entonces aquí debería quedar el radio de la herramienta representado, porque la herramienta no es capaz de generar un filo tan fino. Es más, no se busca hacer eso por muchas razones, incluidas no generar concentrador de esfuerzo. Entonces, ya con ese redondeo, quedó muy grande, pero bueno, lo bonito es que se entiende. Yo puedo imaginarme que la herramienta de corte va a llegar y va a atacar hasta aquí, y entonces queda un redondeo en la pieza que representa el proceso de manufactura y que representa también el hecho de que no quiero concentradores de esfuerzos en mis partes. Entonces, con ese ya tengo los redondeos y lo último que le falta a esta pieza son los chaflanes. Los chaflanes normalmente se colocan
en regiones como esta, porque estas regiones van a ser puntos donde entran piezas para ensamblar. Entonces se necesita una región en la que la pieza tenga cierta capacidad para recibir el material, por eso es que se mata el filo, es como se le conoce al proceso. Uy, creo que lo hice demasiado grande. Vamos a poner un chaflán más chiquitito, le puse, hice un chaflán enorme. Vamos a ponerle uno de 2 milímetros, apenas para que se vea. Ahora sí. Y finalmente, los chaflanes que irían aquí arriba son chaflanes que yo no pondría. No los pondría en el modelo, los pondría en el plano, porque en el plano puedo indicarle todos los filos que no están especificados tienen un chaflán de 1 milímetro y 45 grados. Entonces, no lleno mi modelo de cosas. Ya para terminar la parte CAD, el último consejo que les tengo es nombren sus operaciones, pónganles nombre. Y eso no solamente es porque otra persona vaya a llegar a ver sus planos, sino para ustedes mismos. Cuando se metan a su plano, ustedes le pueden decir, le dan doble clic y le ponen cuerpo principal. A este croquis le pueden poner cuerpo principal también o croquis principal. Así como a este corte de revolución le ponen agujero de lubricación. Inventemos un nombre. ¿Okay? No sé si será un agujero de lubricación, pero lo importante es que cuando yo lo vea, me acuerde de qué característica estoy dando. Y no tener croquis 1, croquis 37, croquis 42, que no dice nada, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se acostumbren a nombrar sus operaciones para tranquilidad de ustedes de que en 2 semanas, 2 meses, cuando vuelvan a esta pieza, se acuerdan de qué están hablando. ¿Okay? Todo esto idealmente debería ir acompañado por un cuaderno de diseño en el que usted está apuntando las diferentes decisiones que toma. Y es mi última recomendación antes de irnos al primer receso, bueno, el receso que tenemos. Acompañen todo lo que están haciendo aquí con un cuaderno de diseño en el que van anotando poco a poco las diferentes cosas que configuraron para que se acuerden cuando tengan que volver a tomar esta pieza de dónde está cada cosa y por qué se asignó. Ok, de mi parte, eso sería con respecto a la generación de modelos. Habíamos hablado, Evelyn, de que íbamos a hacer una sesión de preguntas. Pueden ser, no sé, 10 minutos de preguntas antes de irnos a un receso ahora a las 11. ¿Qué les parece? Perfecto. En el chat, por el momento, no hay ninguna consulta. Si quieren hacer una consulta, pueden abrir su micrófono. El compañero Marlon tiene la mano levantada. No sé si la había dejado así desde el principio o si Creo tiene que, alguna consulta. perdón, creo que lo había dejado así desde el principio, pero igual ha estado muy claro todo por el momento. Perfecto. Ok. En la siguiente parte lo que vamos a hacer es un poco más la discusión acerca de planos, que es donde me quería centrar un poquito. Entonces, podemos hacer tal vez aprovechar estos 10 minutos, hacer un receso y venimos a las 11 si les parece. Muy bien, profesor. Entonces a las 11 continuamos con la segunda parte.
Bueno, yo ya estoy por acá. Ustedes me avisan cuando comenzamos. Perfecto, profe. Si quiere, iniciamos ya con la segunda parte de diseño de plano. Nada más les recuerdo que cualquier consulta la pueden poner en el chat o pueden abrir su micrófono al final de la sección y le daremos la palabra. Ok, esta parte es para mí la más importante, no porque la otra no lo fuera, parecía muy útil, pero es la más compleja de lo que vamos a hablar ahorita. Yo le decía a Evelyn que yo tengo pues, total disposición de aclarar dudas de ustedes, inclusive de hacer algún otro taller cuando gusten, porque los temas que vamos a ver en esta segunda parte no alcanzan para el tiempo. Es mucho lo que se puede discutir, ¿ok? Al menos ahorita lo que yo les voy a dar es una serie de consejos para iniciar el plan y específicamente el acotado, que es creo el tema más difícil, ¿verdad? Un buen acotado se hace haciendo planos. Hay que hacer muchísimos planos y hay que tener una persona que se los revise y que se los critique y luego usted la vuelva a mandar y lo vuelva a hacer. O sea, entonces no es algo que se pueda aprender ni mucho menos en 45 minutos, eh, pero sí creo que hay también una serie de consejos que les podemos dar. A mí me gustaría también que ustedes sugieran a partir de este primer taller ideas que tengan para un taller futuro. Porque yo, sinceramente, comencé esta sesión, cuando la planifiqué, la pensé mucho en términos de lo que yo creo que ustedes necesitan, pero no necesariamente en términos de lo que tal vez ahorita les cuesta más. ¿Ok? Entonces, esto es como una lluvia de ideas de mi parte. Espero que les vayan quedando algunos conceptos en el camino y después podamos tener alguna otra sesión con base en lo que ustedes ya crean que sea más conveniente. Ok, bueno, ¿cómo se hace un acotado? Híjole, eso es una pregunta muy difícil, pero vamos a basarnos en lo mismo que les mencioné al principio. Tienen que entender la posición en el ensamble, para qué funciona la pieza, con qué otras partes se conecta, qué temperatura se experimenta. Hay muchísimas cosas que ayudan a entender el acotado. Pero ustedes tienen que tener claro una cosa al puro inicio, y es para quién es el plan. ¿Ok? Esa es la primera gran diferenciación, porque los planos pueden ser para manufactura, para ensamble o para inspección. Una misma pieza puede tener diferentes planos que dicen diferentes cosas. O sea, un solo plano no tiene por qué tenerlo todo. ¿Recuerdan cuando se les ha dicho que inclusive la misma norma ISO 286 dice que hay que evitar que los planos queden sobrecargados? Ok, ¿cómo evita usted que se sobrecarguen? Enfocando su plano a la persona que lo va a leer. Perfectamente posible, usted tiene que diseñarle planos a todas esas personas, ¿verdad? Al de manufactura, de ensamble y de inspección. Pero no todo tiene que ir en un solo plano. Entonces, esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. Yo recomendaría, si están todavía en cursos de la universidad, que comiencen por manufactura. ¿Ok? Porque ensamble e inspección es algo que no se logra cubrir normalmente en cursos universitarios. Es muy difícil de ver. Y la industria es la que tiene más conocimiento normalmente de eso que la parte académica. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque muchos de los profesores que estamos ahorita hemos trabajado de alguna u otra manera vinculados a manufactura, y líneas de ensamble e inspección en Costa Rica no se han tenido, al menos masivamente,
durante muchos años. La industria médica y la industria de microchips son relativamente jóvenes y la cantidad de personas que han trabajado vinculados a esa industria que dan clases no es tanta. Entonces, los cursos de dibujo que se dan, lo digo porque yo he dado dibujo técnico e industrial, tienden a acercarse más hacia la manufactura. Además de que la manufactura tiene ejemplos muy directos que se pueden resolver. La UCR, el TEC, yo sé que tienen sus talleres de manufactura donde usted puede preguntar directamente cómo hacer la pieza. Entonces creo que es la mejor manera de comenzar. ¿Okay? Son las razones por las cuales creo que ocurre, de que es más fácil que usted vea manufactura como un ejemplo que el ensamble y la inspección. Ahora, si tienen la suerte de tener una persona cercana que conozca ensamble e inspección, pregúntenle, porque puede darles a ustedes muchísima retroalimentación para que el plano quede bien. Ok, luego, después de ahí, lo siguiente importante es el concepto de zonas funcionales. Y esto para mí es el taller de hoy. Zonas funcionales. No todo se tiene que acotar y no todas las zonas son importantes en un plan. ¿Qué es una zona funcional? Es una zona donde hay contacto con otras piezas. Ahí estamos metiendo un poquito el concepto de ensamble también. ¿Okay? Porque, bueno, al tener contacto con otras piezas, mi parte tiene que cumplir ciertos requerimientos de funcionalidad. Y esos requerimientos de funcionalidad no son negociables. Sí o sí los tienen que tener. Entonces, como eso es lo más crítico, yo comienzo definiendo lo más crítico. ¿Sí? Entonces, a partir del contacto con otras piezas, yo garantizo ensamble, ¿verdad? No solamente que se pueda montar, sino que vaya a también funcionar, funcionamiento. Y después de ahí, todo lo demás, ¿verdad? Después de ahí, todo lo demás que ustedes necesiten acotar, pero eso es lo más importante. Aquí está totalmente vinculado el concepto de ajuste y tolerancia, ¿verdad? Cómo las piezas tienen que ensamblar es justamente cómo tienen que ajustar. Por tanto, hay requerimientos de ajuste a presión, de ajuste libre, que se tienen que cumplir para garantizar la función, lo cual está totalmente vinculado con la tolerancia que tienen que llevar las partes y por tanto con la manufactura. Por eso les hacía la indicación de la manufactura como un buen ejemplo. Después también hay un tema que esto da para muchos seminarios y es el tema de tolerancias geométricas. Estas tolerancias que están aquí serían nada más las dimensionales. Las tolerancias geométricas garantizan que las formas, las geometrías, sean dicen ser. Eso también tiene que ver con el ensamble y por lo menos para grandes máquinas es muy importante mantenerlas. Es algo de lo que no les voy a poder hablar a profundidad hoy porque como les digo, se nos va el rato solo en eso. Después de aquí, después de definir las zonas funcionales, yo puedo acotar eh, utilizando acotado general. Aquí en el acotado general podemos poner un paréntesis para definirlo como las notas, ¿verdad? Son aquellas cotas que no se indican porque están representando de manera general las regiones donde no haya nada. Entonces, vamos pasando de lo totalmente crítico a lo que es menos crítico pero importante y al puro final quedan todas las demás características que no se acotan. El resto no se acota. Para nada. Porque
si no sirve, si la persona que tiene que leer ese plano no necesita información, mejor no la pongamos, ¿verdad? No sobrecarguemos solo por sobrecargar. ¿Cuál es el error que yo veo que ocurre siempre? Creen que en el plano se tiene que acotar absolutamente cada línea. Y el error 1.1 es, creen que acotar significa ponerle el comando cota a todo, pegarle las cotas a todo, independientemente de si tiene sentido, de si es redundante, de si es funcional. No, simplemente le meten cotas a absolutamente todo. Y eso no sirve para nada. El plano es inservible, ¿ok? Y a veces ilegible. Entonces, esto debería ser, por lo menos, el mantra, el esquema que uno tiene que seguir para cuestionarse si pone una cota o no. Es muy importante entender la funcionalidad del sistema. Muy, muy importante. Entonces, idealmente, uno debería comenzar con un plano de ensamble. A partir de un ensamble general, uno comienza estudiando cómo se conectan las diferentes partes. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo algunos planos que he usado en algunos cursos, eh, donde se pueden ver las diferentes cosas, diferentes componentes. Y si ustedes no tienen un plano así, ¿verdad? Para mí lo más importante es que por lo menos intenten hacer primero un croquis. Si no tienen el plano, por lo menos el croquis. Porque con un croquis a mano alzada, usted comienza a dibujar sus piezas y comienza a entender cómo se ensamblan, qué es cada cosa, dónde va, etcétera, etcétera. ¿Okay? Aquí yo lo que estoy representando en ese explosionado en realidad es una rueda. El conjunto se llama rueda de carro, es una ruedita para va conectada a una polea justo en esta región de acá. Perdón, una faja va conectada ahí. Es un elemento mecánico muy sencillo, muy simple, pero por dentro yo puedo apreciar las diferentes conexiones que tienen sus partes, ¿verdad? Tengo diferentes hechurados que representan los diferentes tipos, etcétera, etcétera. Lo más importante es que yo puedo comenzar a ver cómo se conectan mis piezas entre sí. Entonces, vamos a iniciarlo desde esta perspectiva. Sin embargo, como les digo, no siempre se cuenta con el plano de ensamble. Entonces, zonas funcionales de lo que les hablé, bueno, ¿dónde está conectando mi pieza con otras? Todas estas caras, en todas esas caras de contacto, aquí también, por acá, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, toda esa región roja es una región funcional. Tiene que haber algún tipo de conexión, al menos para la pieza 3, ¿no? Para la piecita 3. Tiene que haber algún tipo de conexión especial con las demás. Como ustedes pueden apreciar, hay un cojinete, de hecho, dos cojinetes conectando con esa pieza. Entonces, tiene que haber algún tipo de acople en esa región roja. Al mismo tiempo, tiene que haber algún tipo de acople especial en la región morada que estoy colocando, ¿verdad? Que es donde el cojinete acopla con la pieza 2, que es el eje. Entonces, todo eso yo lo tengo que definir de primero. Y ahí es donde están mis cotas más importantes de una vez. ¿Ok? Ahí es donde está todo. Lo demás dependerá de cuánto nivel de precisión yo necesite, pero no es tan importante acotar. ¿Ok? Es interesante ver cómo dentro de un mismo ensamble podrían haber diferentes requerimientos de acople, de ajuste. Por ejemplo, esa zona morada es una zona de apriete, porque los cojinetes se instalan de esa manera. En cambio, esta piecita de acá, la A5, en la zona celeste que estoy poniendo, y esta otra de aquí, no tienen por qué entrar a presión.
son espaciadores. Lo único que ellos están buscando es garantizar el espacio longitudinal. Por tanto, estos pueden ser libres. ¿Y qué tiene eso de particular? Bueno, es que hay zonas de apriete y zonas libres que el eje en su diámetro externo tiene que garantizar. O sea, una sola pieza necesita de diferentes requerimientos para diferentes componentes. Entonces ya todo eso me va diciendo que el diámetro exterior del eje es muy importante acotarlo porque debe garantizar varias cosas al mismo tiempo. Y observen cómo en el eje, justo después, voy a marcarlo aquí ¿qué será? Híjole, bueno, ahí con marcador. Esta porción de acá, no sé si se logra apreciar, voy a marcarlo mejor. Este diámetro de aquí no está en contacto con nadie, está totalmente separado de la otra pieza. Entonces, él no tiene ningún requisito especial, está en el aire. Por tanto, es una zona que no necesita tanto acotado. Ok, entonces yo comenzaría por esto. Yo comenzaría estudiando mis piezas, cuestionándome con quién van, dónde están pegadas, a qué temperatura funcionan. Y luego de ahí defino mis cotas, no antes. ¿Ok? Esas regiones que distinguimos en diferentes colores son las que yo llamaría regiones de ensamble. Dentro de lo que esas regiones tienen que cumplir, por ejemplo, aquí podemos verlo en esta pieza, que es la pieza, la polea como tal, pueden observar que en esas regiones rojas, que las voy a volver a marcar, aquí, acá, están asociadas dimensiones que tienen requisitos especiales. Por ejemplo, este M7 se refiere a la tolerancia que le toca a este diámetro para poder calzar con el cojinete de manera funcional. Observen cómo en esta región de, a ver, vamos a marcar bien, voy a devolverme ligeramente al plano anterior. Ajá. Este diámetro que voy a marcar en anaranjado, ven que no está en contacto con nadie, no hay nada por debajo de él, hay un gran espacio vacío hasta la siguiente pieza. Ok, vean cómo lo acoté en este plano. La dimensión es 60, es más, en anaranjado disculpen, ahí se mueve un poquito cuando cambia el lápiz. Vean que lo acoté en 60 y no le puse absolutamente nada especial a esa región. No tiene nada. Es un diámetro libre. Cuando yo digo eso en el plano, le estoy diciendo a la persona que va a manufacturar, déjelo en 60 con la tolerancia que usted necesite producir. Necesite para producir. No le estoy pidiendo nada en especial. Sin embargo, noten cómo en esta cota de 68 le estoy diciendo no solamente que tiene que tener un ajuste especial, sino también le estoy pidiendo en esa cara un acabado especial. Entonces, yo ni eso, y eso es lo que la persona que va a hacer esta pieza tiene que buscar primero. Cuando la van a manufacturar, se van a fijar primero en esa dimensión y después en todo lo demás, porque es la más crítica de producir. ¿Ok? Ese es el consejo observado o por lo menos visto en una pieza. Vamos a irnos al eje, que era la otra que estaba interesante. El eje tiene diferentes requisitos, muy importante. Hay un acabado especial, justo en la cara que habíamos discutido, ¿verdad? Recuerden que toda esta zona, todo esto, iba a tener contacto con diferentes partes. Entonces vean que le estoy dando un acabado especial de ensamble. De una vez. Y si lo vemos en la vista lateral,
Además, estoy buscando que tenga una tolerancia, según la norma J5, todo ese diámetro tiene una tolerancia específica para garantizar que acople con las otras piezas. Después de ahí, vean el diámetro externo del que les hablé, que no estaba en contacto con nadie, 47,99. Me estoy refiriendo a esta parte. Él no toca a nadie, no tengo por qué sobredimensionarlo, no pasa nada. Vean que también estoy acotando este radio, ese fillet, y estoy acotando este chamfer porque es un 2x45, pero perfectamente los pude haber dejado indicados como una nota. Estas dos cosas pudieron ser una nota. Y los elimino en caso de que esté sobrepoblando mi plano. ¿Okay? Otro consejo, observan la región, tal vez esta no la vimos antes, la región donde va la rosca, porque aquí en el ensamble principal claramente hay una rosca, ¿verdad? O sea que acá el eje tiene que extenderse y aquí tiene que haber una región roscada. El plano del eje no lleva a esa región roscada. Sin embargo, bueno, aquí es un errorcito de mi parte, debería tener la letra M. Lo que quiero decirles es, vean cómo no hace falta representar las regiones roscadas. Se puede utilizar la notación simplificada para que los planos no queden tan cargados de líneas. Entonces, otro consejo, no abusen de las representaciones detalladas, usen las de representaciones simplificadas que la norma permite para no sobrecargar. Entonces, las roscas no hace falta que vayan detalladas bajo ninguna circunstancia. Bien, con eso hicimos una primera lectura de planos, así muy por encimita, con algunos detalles importantes, pero no hablamos otra cosa que tienen que cumplir esas zonas, porque de hecho no están acotados en estos planos, y es a la hora de ensamblar se tiene que cumplir con concentricidades, perpendicularidades, se tiene que cumplir con ciertas restricciones geométricas porque si no mi pieza no ensambla. ¿A qué me refiero? Estoy hablando de tolerancias geométricas, de las que controlan posición, y podemos hacerlo directamente en este plano. Se dan cuenta de que yo perfectamente podría tener esta cara no perpendicular a esto. Podría no serlo, podría estar inclinado así, porque a la hora de manufacturarlo, lo setearon mal y queda mal puesto, queda torcido. Si eso sucede, cuando yo lo voy a ensamblar, de nuevo a la vista de ensamble, vean cómo esa cara que les indiqué toca un cojinete. Y si queda torcida, va a haber una región que toque primero el cojinete y la otra no. Por tanto, el ensamble queda mal, la localización longitudinal de las cosas también. Este canal de aquí podría no calzar con el agujero superior del espaciador. Y como ahí tiene que entrar aceite por esta región y salir por esta cavidad hacia los costados, ya la lubricación no se da. También podríamos tener problemas a la hora de garantizar el acople en la rosca. En fin, ese es un error crítico de una pieza como esta. ¿Cómo se corrige? Agregando una tolerancia que garantice que haya perpendicularidad de esa cara con, por ejemplo, el eje de esa pieza. Ese tipo de tolerancias, que son las tolerancias geométricas, se agregan una vez que usted está terminando la pieza, se agregan acá,
pero son, como les indico, parte de lo que no podemos ver hoy. Sin embargo, quería por lo menos indicarlo, de que ustedes también tienen que conocer cómo calza su parte y agregar las restricciones de tolerancia necesarias para que su parte funcione. Entonces, eso es algo de lo que yo le dejaría al acotado a lo último. Yo primero garantizaría que mis dimensiones estén por lo menos indicando los diferentes componentes que tiene mi pieza, que los ubiquen espacialmente a partir de un cero. Podríamos decir, en este mismo ejemplo, podríamos decir que es la cara derecha. A partir de la cara derecha, observen cómo localizo esta primera. Luego, a partir de esa, localizo dónde va este feature, esta cavidad. Después de eso, localizo dónde está el otro extremo. Y vean cómo de ese extremo localizo dónde está la zona donde va a terminar el hombro. Y ya con eso, todo lo que es horizontal está localizado, está adecuadamente regulado. Yo garantizo eso y me doy cuenta de que no hace falta que yo indique cuánta distancia hay, por ejemplo, ahí, en esa región central, porque estaría redundando. Pero más allá de estar redundando, lo importante es que las características de mi pieza están siendo localizadas. Entonces, eso es lo primero que tiene que garantizar el acotado. La localización de características. Y la palabra característica es muy importante para que dejen de pensar en acotar líneas y comiencen a pensar en acotar características. Agujeros, hombros, chaflanes, canales de aceite como este. ¿Ok? Entonces, si se fijan, cuando uno comienza a pensar en características, inmediatamente puede relacionarlo con el modelo 3D que hizo. Porque el modelo 3D, de la forma en que yo se los recomendé, que era agregar y quitar material, aunque no lo dije de esa manera, yo lo que les estaba intentando transmitir es piensen en características, piensen en cómo se crean las características físicas de su modelo. Cuando usted ve su modelo de esa manera, su acotado va a ir totalmente en paralelo. Porque como usted hizo esa pieza pensando de esa manera, acota de esa manera. Entonces vean cómo yo perfectamente pude haber comenzado imaginándome que mi pieza era el modelo CAD básico. Yo pude haber pensado aquí nada más en esto, con esto y con esto. Disculpen la precisión. Yo perfectamente pude haberme imaginado esos tres grandes bloques pegados, ¿verdad? Igual que como dice mi modelo CAD, y después me imagino, claro, ok, de eso necesito ubicar el agujero de aceite. Ese group de aceite lo voy a hacer con un sketch. Entonces ya cuando estoy pensando en cómo lo estoy haciendo, me voy acordando, sí, claro, si yo lo voy a ubicar ahí, debería haber alguna manera de localizarlo con respecto a alguien. Eso lo tengo que hacer para mi modelo 3D, lo voy a tener que hacer para mi plano, muy probablemente lo voy también a tener que acotar. Entonces, observen cómo esto de alguna manera simula el proceso de manufactura. Por eso les dije hace un rato, intenten pensar en la manufactura porque es una muy buena herramienta. ¿Qué necesito yo para acotar ese group que está ahí? Bueno, su posición es una cosa. Y luego, si yo le digo a la persona que haga esto con un radio específico, ya está. Ya tengo ese agujero, listo. ¿Es eso o no lo que está ahí? Sí, está localizado a 2550 y con un radio de 2.6. Ya esa característica está lista. Luego, ¿qué otra cosa puedo decirle a la persona? Ok,
el agujero de 10, bueno, los agujeros los dejo para el final. Puedo concentrarme en localizar, como les dije, todas las características horizontales. ¿Verdad? Este 56, esta rosca de 30. Después de ahí, como esto es una pieza diametral, localizar todos los tamaños diametrales necesarios. No hace falta que le pongan al inicio las tolerancias, ¿verdad? Estas tolerancias se las podemos poner ya al final cuando pensamos en la siguiente etapa. Entonces, primero localizo características, veo dónde están los agujeros, aquí también los dejaría yo de último, ¿verdad? Estos agujeritos, dónde están, dónde van, hasta dónde llegan, para pasar al paso 2. Luego de que hacen la localización de características en un resultado, comiencen a pensar en los ajustes, tolerancias y acabados. Entonces le agregan ajustes, tolerancias y acabados solamente a las zonas funcionales. Por eso es que discutimos hace un ratito de que las zonas funcionales tienen que tener, ya ustedes las tuvo que haber estudiado previamente. Y una vez que tienen los ajustes y tolerancias, yo recomendaría, por lo menos para esta etapa en la que estamos, encárguese de las tolerancias geométricas. Las tolerancias geométricas puede ser que corrijan datos que usted hizo en los dos pasos anteriores, puede ser que se haga, puede ser que se haga un ajuste, pero es muy importante llegar a las tolerancias geométricas cuando ya la localización de características fue discutida por lo menos, porque entonces ya usted piensa en cómo ensamblan las partes basado en las características que tienen. Entonces, que les quede claro, por lo menos de esta parte del taller, lo más importante para hacer un buen acotado es pensar en términos de características y no de líneas. Finalmente, lo último que usted debería pensar en el acotado es el acotado general. O sea, aquellas cosas que pueden ser indicadas en notas. Los planos normalmente tienen varias regiones para hacer esas indicaciones de notas. En el formato que nosotros usamos en el TEC hay, al menos en la Escuela de Electromecánica, hay varias regiones donde se puede indicar eso, especialmente acá, ¿verdad? Ahí se dice las tolerancias que van a usar cada una de las dimensiones según la norma, por cantidad de posiciones decimales, así se le agregará una cantidad de tolerancia asociada. Se le puede también poner un acabado general, una indicación general de acabado que puede ser un N6 o un N8 más bien, que es un acabado suficientemente general. Y si no, pues se puede agregar aquí en la región de notas todo lo que usted necesite decir. Entonces, vamos otra vez, siguiendo la lógica, de lo general a lo específico. ¿Okay? De lo más importante, crítico para el funcionamiento y la manufactura, hasta lo menos importante que se puede inclusive dejar a criterio de la persona que lo va a crear o de lo que lo va a medir. Por último, ¿qué cosas no son críticas en un plano? Una de las primeras que yo quitaría, a pesar de que ahí lo agregué, son los isométricos. Si no los quito, por lo menos los hago lo más pequeños posible. Porque, recuerden, al igual que les mencioné hace un rato, el 3D no es el diseño mecánico es esta información, esto es el diseño. Entonces, lo que está encerrado en celeste es lo que debería ser más predominante. Este señor de acá es simplemente una foto bonita que me puede dar algo de información, pero no debe ocupar una mayoría del espacio en papel. Y si hay que quitarlo, se quita. Otra cosa importante es cuando vayan a acotar
un paso que le pudimos haber agregado ahí como paso cero es definan las vistas. ¿Ok? No comiencen a acotar hasta que no tengan vistas listas. Vean que una característica como esta, que es un eje, yo solamente voy a necesitar dos vistas, no pongan tres. Ese es un error común. Agregan tres vistas, le ponen lateral, frontal y le agregan por acá una superior, que es básicamente la lateral, pero acomodada en un ángulo diferente. No hagan eso. Si se puede explicar en dos vistas, explican dos vistas. ¿Ok? Esos son como los consejos generales, por lo menos para la parte de creación de plan, porque creo que con ese consejo ustedes ya se pueden comenzar a cuestionar el plano de manera diferente. Vamos a ver, voy a eh, compartir pantalla. Ok, ya estoy compartiendo. Vamos a ver un ejemplo donde hay diferentes piezas ensambladas en las que deberíamos pues, hacernos el cuestionamiento de cómo acoplan. Yo descargué esta maquinita de vapor de GrabCAD. Tiene muchísimos componentes, creo que la están viendo, ¿verdad? Espero que sí. Profe, disculpe, yo no la estoy viendo. No sé si los demás No, sí. ok. Voy a volverlo a hacer. Ya. Listo. Esta maquinita de vapor es una maquinita, pues, bastante. Primero que todo, es una maqueta, que es para escritorio. Es muy bonita, digamos, tiene muchos componentes acoplados, pero es lo que me sirve para explicar un poco lo que deberíamos, lo que hablamos en un momento, y cómo se comportan los diferentes componentes. Deficiente de su red. Ok. Número uno. Esto es una maqueta. Como maqueta no tiene que ser absurdamente precisa. No tiene por qué tener requisitos de funcionamiento elevados, ¿verdad? Número dos. Normalmente este tipo de elementos mecánicos se consiguen primero como fundiciones que ya usted compra, listas, y después usted comienza el maquinado. Entonces, para algo como esto, para un componente mecánico de estas características, uno lo primero que tiene que discutir es dónde están sus regiones funcionales. Porque al ser una fundición, hay muchísimas cosas que yo no estoy interesado en hacer, porque voy a perder el tiempo. La fundición es un proceso de baja calidad en cuanto a acabados y tolerancias. Es una forma rápida de obtener un producto que no necesariamente está terminado. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que si yo tuviera que acotar piezas de este conjunto, yo comenzaría por todas las regiones internas. Yo comenzaría cuestionándome dónde están los acoples. Entonces, primer acople, aquí, en esta región. Ahí entra mi ante de inercia y acopla con el eje, que creo que se puede observar por lo menos en línea fantasma. Ahí tengo que cumplir un tipo de tolerancia específico. Tiene que acoplar bien, si no, no funciona. Después de ahí, mi eje va conectando hasta que llega al siguiente componente, que es un excéntrico. Está, vamos ahí, mejor. Este excéntrico de aquí está haciendo que la biela rote de manera alternante, ¿verdad? Entonces, ese excéntrico tiene cierto acople, en que después aparece otro cojinete, ahí tiene que haber otra sujeción especial, otra biela, otra manivela, perdón. Esta piecita aquí, esta zona de acá,
donde estoy pasando el mouse, ahí hay un acople porque hay un deslizamiento específico. Luego en la cámara de combustión, acá, vean que esta pieza desliza, entonces ahí tiene que haber un acople específico, tiene que haber un ajuste específico. Igual con este eje, tiene que entrar de cierta manera. Y ya, después de ahí, todas las demás dimensiones de un conjunto como este son discutibles. Son a criterio de la persona que lo va a manufacturar. Donde hay ensambles, donde hay acoples entre piezas, tiene que haber tolerancias y ajustes, tiene que haber acabados especiales. Eh, y la única pieza que yo considero verdaderamente crítica, que tiene que tener algún tipo o las únicas piezas que tienen que tener algún tipo especial de acotado son este excéntrico, porque tiene que haber una muy buena relación entre la diferencia de la posición de los dos ejes. Vamos a mostrarles ese excéntrico para que lo vean. ¿Por qué no puedo? No voy a mostrar pieza. Ven, es una piecita muy sencilla, pero yo tengo que garantizar que la distancia entre estas dos cosas, entre esos dos ejes, sea correcta para poder mantener el tiempo, porque esta es una máquina que funciona, su control de tiempo es mecánico. Así que la diferencia angular y de posición entre estas dos cosas tiene que estar muy bien controlada, porque si no lo está, el tiempo de la máquina no funciona tal y como quiere. Entonces, esa sería una de las características que yo buscaría. Además de que en estas regiones de acá, como vieron, acopla otra pieza justo encima, garantizaría que haya un buen ajuste y una buena tolerancia. Para cosas como los tornillos y así, yo no me preocuparía por buenos ajustes y tolerancias. Y por último, la otra pieza a la que yo le garantizaría un buen acople o una buena acotada en cuanto a tolerancia sería esta. Esta nada más es como una tapita. Ah, claro. Es que yo le garantizaría a esta. Vean que aquí hay varias cosas que controlar. Adentro va el pistoncito que se mueve. Él va a estar raspando constantemente, rozando esta cara. Entonces necesito un control bien cerrado de tolerancia. Aquí entra aceite en esta cámara, perdón, entra vapor con aceite mezclado. Entonces acá se tiene que generar una laminita de aceite, por tanto no puede ser un ajuste demasiado cerrado, porque si no el aceite nunca va a lubricar el conducto. Tiene que haber concentricidad entre esa cara y la cara afuera, la cara donde van los tornillos, perdón, la cara donde, aquí, el círculo donde van montados los tornillitos, tiene que haber cierta concentricidad porque si no hay buen funcionamiento. En fin, esta es la pieza más crítica para mí, donde sí debería haber una buena cantidad de control de tolerancia. Después de ahí, yo no me estresaría por las piezas porque eh, muchas de ellas están diseñadas y pensadas para que funcionen de manera libre y acoplen y se corrijan los errores, digamos, entre sí. Todas estas caras de afuera son caras que van a quedar producto de la fundición. Yo ni siquiera las tocaría a la hora de acotar estas fundiciones. Para nada tocaría estas piezas porque no controlan nada, no se ajusta nada sobre ellas, eh, no se tienen que ver bonitas, tienen que ver decentes. Entonces, piezas como esas cuesta mucho acotarlas. Yo hubiera querido, el día de hoy, hacer un acotado con ustedes de una pieza, pero por el tiempo que tenemos es imposible acotar un plano de manera general. Por lo menos quería mostrarles la discusión que hay que tener antes de ponerse a tirar dimensiones.
porque es muy difícil, muy complicado. Pero sí me interesa entonces que se lleven la idea de que uno, cuando acota, tiene que concentrarse en zonas funcionales, concentrarse en ser lo más explícito posible en esas zonas funcionales y después de ahí lo demás queda sobrando. Y un buen acotado está totalmente vinculado con una buena generación de un modelo 3D. ¿Sí? Si usted piensa en las etapas de manufactura durante su modelo 3D, muy probablemente su acotado va a ser de muy buena calidad porque usted piensa no en líneas, sino en características. ¿Ok? De mi parte, pues eso sería. Podemos entrar de una vez con la zona de preguntas o la etapa de preguntas. En el chat no hay ninguna, pero les recuerdo que si quieren abrir el micrófono pueden hacerlo. También si quieren hacer algún comentario, posiblemente si el profe tiene la disposición, que ya lo había comentado, podríamos hacer una segunda parte. Entonces todo comentario es bienvenido. No, profe, y nada, decirle que muchísimas gracias. La verdad es que estuvo bastante completo y dio bastante detalles y consejos que por lo menos a mí no se me habían ocurrido y se ven bastante útiles, la verdad. En lo personal creo que los consejos son muy útiles, porque a veces uno queda como cuando va a hacer los planos, queda como perdido y no sabe como por dónde empezar con tantas cotas disponibles que uno tiene por hacer. Entonces ya esto le da una guía y creo yo que con ese orden uno puede empezar por lo menos a empezar con las cotas. Lo que yo creo que tal vez sería bonito como para otra sesión es profundizar un poco más en lo que serían las cotas específicas de tolerancias y ajustes y todo eso, y tolerancias geométricas. Creo yo que sería una buena información. Muchísimas gracias a los dos por los comentarios. Y bueno, en el chat, Natalie pregunta que cuál o cuáles normas se usan para las tolerancias. No sé si el profesor me está escuchando. Listo, yo creo que estaba hablándole al micrófono apagado. Sí, voy por partes. Podemos hacer un de tolerancias, podemos hacer otro de tolerancias geométricas, deberían hacerse por separado. Es muchísima información de lo de tolerancias geométricas como para meterlo en uno solo. Y con respecto a las normas, la ISO 286 es la norma general para acotado, solo que si usted lee esa norma, creo que queda un sinsabor, porque la norma habla de líneas, habla de consejos generales, muy generales. Eh, la norma ASME tiene también consejos para el acotado, la norma americana. Y hay otra norma que se me escapa el nombre, bueno, normas son esas, pero específicamente cuál es el número de la norma, ahorita se me escapa, porque sí se pueden conseguir acotados sugeridos para ciertos tipos de piezas. Es decir, ejes de transmisión ya tienen un acotado sugerido. Ya se sabe cómo hay que acotar las regiones donde van los cojinetes, cómo se acotan eh, las chavetas, los chaveteros, cómo se acotan las estrías. Todo eso ya está. Entonces, la ISO 286 te da la descripción general. Nosotros aquí tenemos en Inteco, el ente nacional de normalización, te da también ciertos parámetros. Pero para mí, lo que hay que hacer es una combinación de normas. Hay que leer un poco las buenas prácticas, leer un poco el espíritu de la norma y con eso uno puede hacer su acotado. Porque
aquí es donde las normas a veces quedan debiendo en el sentido de que el país que tuvo la necesidad de ese tipo de componente fue el que generó la norma. ¿Sí? Entonces, una industria de manufactura en Alemania tuvo ciertos requisitos, generó la norma y las normas DIN van a ser las que hablan de ese componente. Luego la norma ISO lo que hizo fue pedirle permiso a DIN para replicar y entonces se adapta, se traduce la norma a la ISO. Lo mismo con ASME. Los estadounidenses tienen mucha experiencia en manufactura en cierto tipo de componentes. Entonces, la norma ASME es la que rige los componentes, sé yo, de turbinas de gas. Entonces, la respuesta de cuáles son las normas que se pueden usar depende de qué es lo que quieras acotar. Pero me comprometo a buscarles porque sé que hay por lo menos para ejes de transmisión y otra serie de componentes en la ASME ya hay ejemplos claros de cómo se acota, ¿verdad? Entonces yo se los puedo poner y a los organizadores se los paso. Perfecto, profesor. Entonces ahí les haremos llegar toda esa información. Entonces le damos la palabra a Harold y luego vamos a decir la consulta de Bernardo. Sí, buenos días, profe, y a los que Buenos días. están acá. Me pareció muy buena el taller, muy enriquecedor, la verdad. Y yo tenía una pregunta con respecto a un corte que se le hizo a un eje, creo que fue para poder ver el canal del aceite. No sé qué tipo de corte es ese, profesor. Si usted, no sé, Lo hice en el plano que les proyecté, ¿verdad? No en SolidWorks. sí, correcto, en mi plan. Ok, dame ¿Qué para tipo de buscarlo. corte es ese? Dame para buscarlo porque no sé a cuál te estás refiriendo, pero ya me fijo. Voy un segundo. Ok. Para el aceite. ¿Te referís a este corte? Ese mismo, correcto. Ok, eso es un corte parcial. Se puede hacer en SolidWorks sin ningún problema. De hecho, vean que todo lo que yo les presenté se puede hacer con cualquier software. Por eso les decía, la excusa fue usar Solid, pero podemos hacerlo con cualquiera. Ese tipo de corte es un corte parcial que se llama, vamos a anotarlo por aquí, se llama Breakout View. Es un corte en el que vos le decís que querés ver una porción interna de la pieza y también le indicas hasta cuánta profundidad querés verla. Porque ese agujero ahí está en el centro, ¿verdad? Uno siempre cuando está en los planos, si no le explican o si no le dan detalles, uno puede asumir simetrías. Es otro de los criterios para hacer planos muy difundido. Si usted no indica algo es porque es simétrico, porque está localizado en los centros, porque es a lo largo de toda la longitud, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ese agujero está en el centro por omisión. O sea, si no me lo dijeron, ahí está. Pero el agujero perfectamente pudo haber estado localizado ahí donde lo puse. Entonces, vos estarías interesado en que cuando hagas el corte, la profundidad llegue hasta esa región. ¿Sí? Entonces, en el Breakout View, tenés la posibilidad de escoger no solamente una sección, sino también una profundidad. Sección específica, sino también una profundidad específica. ¿Ok? Entonces, ese tipo de corte es así. Esta línea que vos ves irregular en el corte, toda esta linecita, es un sketch. Y ese sketch, de hecho, se extiende hasta afuera, se hace dentro del mismo comando, no hace falta que te salgas para hacerlo, y se recomienda que se vea así de irregular. Muchas veces un error que cometen a la hora de hacer ese breakout view es que lo hacen muy bonito. De hecho, ¿verdad? Hacen como una línea recta y así, según ustedes, como para que se vea lo más bien. Y de hecho, este tipo de línea más bien se favorece de su irregularidad
para que cuando usted lo lea lo interprete como, ah, claro, es que le hicieron un corte, no es porque la pieza es así. No sé si con eso respondo tu consulta. Sí, claro, profe, muchísimas gracias. No, con gusto. Muy bien, la pregunta de Bernardo dice, Inteco tiene todos esos folletos de normas actualizados y sabe, por ejemplo, si el CEFIA tiene folletos de normas. Mm, no sé si el CEFIA tiene folletos de normas, porque el que se encarga de las normas es Inteco. Entonces, la primera referencia es Inteco, la segunda referencia es los entes normalizadores extranjeros. El CEFIA, hasta donde yo conozco, no tiene nada de eso. Pero aquí, debo ser honesto, tengo mucho rato de no usar el CEFIA, entonces no me crean si tiene sus folletos de normas. Puedo averiguarles si tiene algo, pero sí sé que uno al que acude primero es Inteco, porque es el ente que se comunica con las normas ISO directamente. Perfecto. La siguiente consulta es de Alonso Retana, le damos la palabra y bueno, para ya ir finalizando, podemos, si alguien más tiene alguna consulta, hacer 2 consultas más por cuestiones de tiempo. Listo, todo bien. ¿Cómo le va, profe? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Le tenía una pregunta sobre las roscas, que si es preferible evitarlas, digamos, en el plano, o si es nada más algo como opcional. O sea, si yo ya hice la rosca en el modelo, ¿puedo incluirla en el plano? O, digamos, como norma general es mejor quitarlas por Yo, visualización. yo diría lo siguiente, ve que en este isométrico yo la agregué y de hecho está agregada mediante el comando cosmético. De Ujú. hecho, en Solid vos puedes agregar rosca cosmética. ¿Por qué es que se quitan? Tal vez para entenderlo. Generar una rosca detallada en 3D consume mucho recurso del sistema. Y durante el tiempo en que vos estás trabajando con el plano, rara vez ves esa rosca. O sea, vos sabes que está ahí, está consumiendo recursos del equipo, pero no la estás usando para absolutamente nada. Entonces, por eso se eliminó la rosca, o se eliminó, no, se intenta mandar a un segundo plano la rosca porque no sirve de mucho. Y Solid usa la idea de cosmética, que es básicamente como pegarle una calcomanía encima al cilindro para que parezca roscado. Dicho lo anterior, yo sinceramente pongo la rosca cosmética y no real, porque por lo menos con eso tengo la posibilidad de cuando llamo al comando rosca, que me salga automáticamente una dimensión roscada y una profundidad que puedo asociar, porque Solid sabe que la rosca está ahí. Si no lo hiciéramos con Solid, yo ni siquiera me preocuparía por hacerle rosca a eso. Yo pondría, digamos que tuviéramos que trabajar con AutoCAD, yo no me preocuparía por hacerle ni siquiera un surco de rosca a eso. Yo sé que en el plano le podría agregar a las dimensiones hasta donde llega, con la representación simplificada y se acabó. Entonces, la recomendación es, a menos de que vayas a mandar esa pieza a producir en un CNC, que el código G tiene que llevar esa rosca de alguna manera indicada o que vas a mandarlo a un software que va a generarte el código G automático y necesita esa información, no tiene ningún sentido poner la rosca. No tiene ningún sentido práctico. Es cosmético. En el único lugar donde se ve es el isométrico y les acabo de decir, si no tienen que poner isométrico, no lo pongan. Así que ven que tiene el último nivel de prioridad, digamos, ese tipo de cosas. Listo. Ah, profe, y nada más tenía una duda más sobre el acabados superficiales, que si había algún tipo Sí, de documento o normativa o algo para escoger un acabado superficial dependiendo de la aplicación. Porque este sí, tipo de... sí. Eso fue algo que, bueno, pues cuestiones de tiempo, ahora como les dije, no se puede entrar en tanto detalle. Resulta que con los acabados superficiales y las tolerancias hay un vínculo directo. O sea, el proceso de manufactura te asocia
qué es lo que la máquina te puede dar para cada tolerancia. Uno. Y también la norma, específicamente para ajustes, te da recomendaciones de cuál es el ajuste que debes buscar, perdón, cuál es el acabado superficial que querés buscar cuando estás interesado en un ajuste específico. Entonces, sí hay, la norma, la ISO lo tiene. Yo no tengo por aquí la tablita, pero igual se los puedo dar a los organizadores. De hecho, se usa en dibujo industrial algunas recomendaciones, porque yo lo he dado. Eh, Normalmente en esto, tal vez para terminar la explicación y no quedarme muy en el aire, es así. Vos definís el ajuste según diseño y eso viene asociado a una recomendación de la norma. Entonces, a vos te dicen, vos querés un ajuste libre, el ajuste libre es una combinación, y aquí voy a batear un poquito porque no me acuerdo, H8G5. Ese es tu ajuste dado por norma, ¿ok? Y lo definís por diseño. Con base en eso, eventualmente calculas cuánto vale la tolerancia ya para tu diámetro base, o sea, cuál es el valor de tolerancia numérico al que se traduce este H8G5. Y entonces ya con eso, no sé, voy de nuevo a batear, tenés un diámetro de 18 más menos 0, es más, pongámoslo así, más 0,005 más 0,00. Por decirte algo, ¿verdad? Haces tus cálculos y te da que esto es lo que necesitas para garantizar el funcionamiento de las piezas. Ya cuando tenés los valores de diseño, ¿ya? Esto le vamos a poner por aquí, diseño, te vas a la parte de manufactura y cuestionas si esto de acá lo puedes hacer. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Con qué máquina? Se puede hacer con el torno. Te fijas y ahí es donde viene la parte complicada. Ya no es la norma la que te dice si trabajas, sino te lo dice probablemente tu operario. Y si no tu operario, algunas recomendaciones que también se pueden topar en las normas y en las mismas máquinas, en los proveedores de maquinaria. Y si la respuesta es sí se puede hacer, excelente. Puedes continuar. Ya sabes que lo que el diseño te pide, la manufactura te lo da. Y cuando llegas a esa etapa de manufactura, también aquí se me olvidó agregarlo, digamos, esto también tiene un acabado superficial asociado, que también tienes que cuestionar si tu máquina es capaz de hacerlo. Y entonces ahora sí, la manufactura te va a decir la tolerancia real y el acabado real. Entonces, esa es más o menos la secuencia de pensamiento. Vos definís lo que querés con base en las recomendaciones, calculás cuánto es, ves si la manufactura te lo puede dar y si sí te lo puede dar, maravilloso. Si no te lo puede dar, hay dos opciones, pero eso ya no lo vamos a notar. Hacer la pieza y comprobar su funcionamiento real, a ver si es el que vos estabas esperando, con las tolerancias que te dio el proceso. Y si no es el que estabas esperando, tenés que ver cómo volvés a hacer esa pieza con otra combinación de procesos de manufactura hasta que sí te dé lo que estás buscando. Perfecto. Eso igual en la ISO 286. La ISO 286 no es la que habla de ajustes. Ok, perfecto. No, hay otra. Ahorita es que, disculpen, no tengo las normas así como en la cabeza, no me acuerdo, pero sí hay una recomendación para normas que ahorita tal vez hoy en la tarde o la próxima semana se las puedo hacer llegar mediante los organizadores. Perfecto. Listo. Pero ya, profe, gracias. Con mucho gusto. Muy bien, creo que ya no tenemos más consultas. Sí, creo que no hay manos levantadas. Entonces,
Hasta aquí llegaría el taller del día de hoy. Nuevamente agradecerle muchísimo al profesor porque estos temas son muy importantes y a veces uno los lleva en ciertos cursos de la carrera y hasta que se le presente algún proyecto o tenga que llevar otro curso más avanzado, vuelve a retomar estos temas y ya ese tipo de cosas que comentaba el profe al principio, lo del acotado, que uno a veces acota líneas y líneas, ya eso se le va olvidando a uno, entonces es muy bueno tener este tipo de talleres para ver todos estos tipos de consejos. Así que muchas gracias y muchas gracias también a todos los presentes. Muchísimas gracias a todos. Yo la verdad estoy pues bastante contento de haberles podido servir de algo en este ratito. Yo sé que estamos en algunos casos ya no solo terminando el semestre, terminando nuestras actividades normales por el cierre de año. Entonces, pues les agradezco mucho la presencia y el tiempo que decidieron dedicarle a esto. Y gracias a usted, profesor. Y ya para finalizar, nada más les recuerdo que para saber si vamos a dar este tipo de actividades, les recomendamos siempre seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y todos estos documentos se les hará llegar cuando el profesor pueda. Y nuevamente muchas gracias y que tengan un buen día.